Desde que se conoció el DNU y también la ley de bases, se habla mucho sobre las cuestiones que ya fueron discutidas en el derecho. Principio de no regresividad, muchas veces lo hemos dicho aquí en esta segunda edición. Desde que James Madison comenzó con la Constitución en Estados Unidos y Juan Bautista Alberdi con la Constitución nuestra, pasó mucha agua bajo el puente y muchas discusiones y mucha sangre además, porque hubo enfrentamientos, porque hubo muchísimas cuestiones que hacen a las conquistas del ser humano para que después los derechos humanos reconozcan esos derechos que se han ganado a fuerza de batallas, a fuerza de luchas permanentes. Y decíamos, no se puede regresar. Sin embargo, se está votando en el Congreso de la Nación el regreso hacia un derecho que es de muchos años atrás. Vamos a convocar, como hacemos siempre, a Franco Gatti, que es abogado y especialista en derechos humanos además, porque no sé si estoy muy errado, pero nos vamos muy atrás, me parece, en algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, uno de los principios que atraviesa todo el discurso de los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos decimos de afirmaciones, ¿no?, de la dignidad humana que se formulan frente al Estado. Y cuando decimos derechos humanos no decimos solamente las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque a veces también hay una simplificación, ¿no? En el discurso público se menciona las palabras derechos humanos y parece que, ¿no?, unidireccionalmente se las vincula con las políticas de memoria, verdad y justicia. Los derechos humanos son mucho más que eso, son eso y mucho más que eso. Y como bien anticipaste vos, están atravesados por un principio que es el principio de progresividad y no regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia de protección de derechos son inadmisibles medidas que supongan precisamente un retroceso en los niveles de satisfacción. Esto se ve muy claramente los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿sí?, que están muy en juego en esta ley que se discute ahora en la Cámara de Diputados. Lo decimos porque hay decisiones incluidas en este proyecto de ley todavía que implican necesariamente un retroceso en muchas de estas conquistas que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la seguridad social, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver también con los derechos a manifestarse, los derechos a la libertad de expresión. Es decir, es preocupante desde el punto de vista de cómo analizamos en términos generales este principio a la luz de la ley que se discute. El propio Alberdi decía que la Constitución es la carta de navegación que tiene un país. En este sentido, ¿cuánto nos estamos alejando a esto que ya nos predispone la propia Constitución? Más allá, ¿no?, porque de que muchas veces se discute la Constitución del 49, que quedó todo en el 14 bis. Bueno, son todas discusiones políticas, me parece, que no van más que hasta esos límites. Pero digo, ¿cuánto nos estamos apartando? Bien, en principio nos estamos apartando mucho. Nosotros intentamos subrayar, de hecho, con un grupo de colegas sacamos un posicionamiento, de colegas, ¿no?, que damos clases de derechos humanos, sacamos de compañeros y compañeras, sacamos un posicionamiento donde tratamos de concentrar nuestras ideas en dos o tres grandes ejes. Uno es el referido a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, que parece que no es una cuestión de derechos humanos, pero sí lo es, ¿sí? Porque los derechos humanos solo pueden tener lugar en un contexto específico, que es el contexto de la democracia. Y la democracia funciona cuando tiene un contenido y cuando también tiene una forma. Desde ese punto de vista, nuestra Constitución es clarísima, ¿sí? Las facultades vinculadas con la potestad de legislar están en el ámbito del Poder Legislativo. La posibilidad de que lo haga el Ejecutivo es excepcional. Lo vimos con el DNU, donde, bueno, está muy discutido, por supuesto, esa posibilidad de que efectivamente el presidente, a través de esta herramienta, digamos, haya aprobado ese cúmulo de disposiciones que aprobó, y también con la delegación legislativa que se pretende otorgar en este proyecto de ley. La delegación es amplísima y además es formulada en un contexto de bases bastante difusas, por lo cual le permitiría al Poder Ejecutivo legislar, ¿no?, en un sinnúmero de ámbitos y de aspectos que son preocupantes también para los derechos humanos, porque cuando hablamos de derechos humanos, siempre tenemos que pensar que los derechos suponen precisamente que también funcione bien lo que algunos autores llaman la sala de máquinas, ¿no?, en términos de la Constitución, que funcionen bien las instituciones. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana lo dicen insistentemente. La democracia representativa es clave para que los derechos humanos puedan tener
lugar y puedan realizarse. Desde ese punto de vista, la facultad de legislar está en cabeza del Congreso, en nuestro caso, y la restricción de derechos humanos solo puede hacerse mediante una ley en sentido formal, es decir, una ley aprobada por el Parlamento elegido democráticamente. Esto va a contramano de la delegación de facultades prácticamente sin limitaciones o en un marco de bases muy difusas, ¿sí? Eso desde un punto de vista, digamos, vinculado con la delegación de facultades. Y después hay en el proyecto de ley también una lejanía con esa aspiración constitucional muy contundente en temas concretos, ¿sí? Los que mencioné recién. Ambiente, la ley de glaciares, por ejemplo, ¿sí? La ley de quemas, que son cuestiones muy concretas, donde implica un retroceso manifiesto. También, ¿no? Algunos colegas, incluso el Colegio de Abogados de Rosario, se han manifestado en torno a cómo se regula ahora el divorcio, la posibilidad de llevar a cabo el divorcio no contencioso, lo cual también es una afectación a derechos en algunas circunstancias. Todo lo referido a la educación, ¿sí? Que también implica un impacto concreto, a la cultura, ¿no? Que si bien hubo modificaciones, también esto está bajo la órbita de la discusión. Por lo tanto, cuando decimos derechos humanos y cuando decimos apartarnos digamos, de este imperativo constitucional, que además no solo es la Constitución, sino también los compromisos que la Argentina ha asumido en sede internacional, decimos todo esto. Es decir, son una serie de obligaciones que el Estado asumió y que marcan el rumbo. El Estado existe para garantizar derechos, como decimos siempre, y no hay otra forma de hacerlo que precisamente administrar los recursos en ese sentido. Franco, con lo que me estás diciendo, bueno, los derechos humanos le ponen un límite a los gobiernos, en definitiva. Pero más allá de eso, digo, ¿a quién le decimos? No es como decirle, papá se porta mal, vamos a decirle papá, ¿no? ¿A quién se le puede denunciar más allá de las cuestiones o, por ejemplo, de los controles constitucionales o convencionales que pueden llegar a ser la judicatura? ¿A quién se le puede denunciar como país cuando alguien ya no tiene otro recurso? Bien, es buena la pregunta, ¿no? Porque lo que estamos señalando nosotros también a través de estas ideas es que en caso de aprobarse esta ley estaríamos posiblemente en un incumplimiento, muy posiblemente en un incumplimiento de obligaciones internacionales. Eso nos llevaría, digamos, más temprano que tarde a ser responsables internacionalmente por incumplimiento de tratados y obligaciones que a partir de esos tratados asumió la Argentina. Por lo tanto, cuando ya no hay más alternativas, es decir, cuando se agotan las opciones dentro del derecho interno, dentro de los recursos internos, tenemos la posibilidad de acudir ante órganos de protección internacional, ¿no? Muy conocida la Comisión Interamericana en el ámbito del sistema interamericano y después eventualmente intervendrá la Corte, y también en el ámbito de Naciones Unidas hay mecanismos, ¿sí? Y órganos de protección a los cuales se puede acudir. Mencionaste esta idea de protección y me recuerda a un aspecto importante de la ley. La ley, por ejemplo, suprime a un instituto muy importante que es el INADI, ¿sí? En temas de discriminación, de xenofobia, de racismo. Si bien el propio ministro dijo que esa tarea la va a ocupar o la va a seguir desempeñando el Ministerio de Justicia bajo otro organismo, es importante señalar el retroceso que significa perder una institución, ¿sí? Que fue muy significativa para la defensa de los derechos humanos, sobre todo de casos de discriminación. Como ese, hay varios ejemplos, ¿sí? Vinculados a, sobre todo, las personas o los grupos de personas en situación histórica de desventaja estructural. Siempre cuando hay una restricción arbitraria de derechos, los que más sufren esas restricciones son los grupos desaventajados, ¿sí? Son las mujeres, son los niños, las niñas, los adolescentes, las personas en situación de pobreza estructural, las personas con discapacidad que se ven también afectadas en gran medida por esta ley, los pueblos indígenas, las personas migrantes que ahora también ven restringido su derecho a la educación universitaria por mandato de este proyecto de ley. Entonces, hay que pensar a los derechos humanos en esta clave, ¿sí? Como bien lo decías vos, en una clave de la no regresividad y también en el contexto de lo que implica para el Estado asumir estas obligaciones. Franco, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. No, al contrario, gracias a vos, un gusto. Franco Gatti, profesor de la Universidad Nacional de Rosario. A propósito de esto que decíamos, qué hacer, qué ocurre cuando hay una ley que está siendo tratada en el Congreso Nacional y que nos lleva algunos años para atrás. O sea, lo dijo el propio presidente, ¿no? Tenemos que volver a la Constitución de 1853, que es un derecho que fue buenísimo porque fue fundacional para el país, pero ya superado en varias instancias.